Como para cada doctrina que abrazamos, es importante rastrear la enseñanza en las Escrituras. Recordemos que como cristianos estamos llamados a examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto presupone que tenemos un estándar por el cual podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. En el caso de los cristianos, tenemos la palabra infalible de nuestro Dios para hacer esta distinción. Así que a continuación les presento algunos pasajes donde podemos encontrar el principio de la supremacía de la revelación divina. En Marcos 7, Jesús tiene un encuentro con los fariseos acerca de las tradiciones que habían sido transmitidas por los ancianos de generación en generación, en las cuales se exigían cosas que en realidad no eran malas, como el lavarse las manos antes de comer o lavar los utensilios. El problema era que los fariseos, apegados a su tradición, lo que estaban haciendo era, según el Señor, invalidar el mandamiento de Dios, y Jesús explica. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿cómo es relevante este pasaje a sola Escritura? Pues recordemos que sola Escritura nos habla de la supremacía que las Escrituras deben tener. En este caso, vemos cómo el Señor Jesús refuta a los fariseos por apegarse a tradiciones que habían sido transmitidas por líderes religiosos de generación en generación, sin darse cuenta de que por guardar estas tradiciones estaban desechando lo más importante, la revelación divina. Claramente, vemos cómo el Señor Jesús le da prioridad a las Escrituras y juzga la tradición con las Escrituras como el estándar por el cual saber si lo que hacen es agradable a Dios o no. Entonces podemos concluir que si las tradiciones no están en conformidad con las Escrituras, deben ser rechazadas, no sea que nos veamos invalidando el mandato divino. En Mateo 22 vemos un encuentro entre el Señor Jesús y los saduceos, que son los que no creían en la resurrección. Estos, al tratar de contradecir la enseñanza ortodoxa acerca de la resurrección de los muertos, le plantean un escenario al Señor con el fin de encontrar una falla en su doctrina. Rápidamente, el Señor Jesús dejó en evidencia la falla de estos, al ignorar lo que dicen las Escrituras y el poder de Dios. Debemos notar que Jesús pudo haber apelado a su propia autoridad para establecer esta enseñanza y callar a los saduceos, pues Jesús es Dios encarnado. Pero en vez de eso, el Señor los refiere a las Escrituras, a las cuales se refiere como lo que Dios les ha dicho. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola Escritura? Nuevamente, vemos que el Señor usa de las Escrituras para resolver otra controversia, donde un grupo aferrado a su doctrina estaba invalidando la palabra de Dios. El principio sigue siendo este, que toda enseñanza debe estar conforme a lo que ha sido revelado por Dios. De otra manera, caemos en el error de invalidar la palabra de Dios por nuestras tradiciones. En Lucas 6, el Señor Jesús compara a todo el que pone en práctica sus palabras como alguien que construyó sobre un fundamento firme, y lo contrasta con el que oye sus palabras mas no las pone en práctica, al cual se le compara con alguien que construye sobre un fundamento débil. Este pasaje es relevante a sola Escritura, pues Cristo nos dice que hay dos tipos de fundamento para nuestra vida. Uno que es firme, que está basado en la palabra de Dios sin ponerla en práctica, y otro débil, que es el resultado de escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Notemos que en ambos casos lo que define el fundamento es la reacción de cada uno a la palabra de Dios. Jesús explica que la única forma de tener un fundamento firme está por necesidad relacionado a la palabra de Dios, y tenemos la promesa de Dios que nuestra casa estará firme contra todo lo que se venga contra ella si ponemos esta palabra en práctica. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Y puede alguien pensar que Jesús dio lugar a otro tipo de autoridad para que llegase a ser el fundamento de la vida de sus seguidores? No
lo creo. Este pasaje, por lo tanto, nos habla de la garantía que podemos tener si ponemos en práctica la palabra de Dios, el único fundamento firme y seguro que es establecido como el fundamento para la vida de sus seguidores. En Lucas 4 encontramos la tentación a la que fue expuesto el Hijo de Dios como el segundo Adán y el verdadero Israel. En este evento tan importante de la vida de nuestro Señor en su ministerio terrenal, fue tentado por Satanás. ¿Cómo enfrentó esa tentación? No apeló a la tradición oral de Israel, no apeló a la autoridad de los rabinos o del Sanedrín, ni siquiera apelaba a su propia divinidad o a la inspiración del Espíritu Santo. En cambio, el Señor, ante la tentación, se volvió una y otra vez a las Escrituras. Está escrito, dijo. Eso fue todo lo que necesitaba decir. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola Escritura? Las Escrituras habían hecho sabio a nuestro Señor, lo habían equipado para toda buena obra. Las Escrituras eran tan claras que incluso el maligno lo sabía. Cuando el diablo citó las Escrituras intencionalmente de manera incorrecta, Jesús no recurrió a otra autoridad. Más bien Jesús dijo, está escrito. Cuando el maligno o sus representantes hacen un mal uso de la Biblia o implican que no está clara, Jesús nos enseña que debemos mirar más profundamente a la palabra escrita, no alejarnos de ella. En el próximo video seguiremos rastreando esta enseñanza en las Escrituras.